Bienvenidos estimados estudiantes del aula virtual de redes avanzadas. Soy el docente tutor ingeniero José Ricardo Tillero y seré su guía en este primer video de la clase práctica de VLAN. Esta clase práctica de VLAN está estructurada en un prelaboratorio teórico, práctica de VLAN, que es donde vamos a desarrollar la práctica. Como parte de desarrollo de la práctica vamos a hacer un análisis de LAN tradicionales y luego les presentaré 5 soluciones de VLAN de esas LAN tradicionales. Prelaboratorio. En este prelaboratorio vamos a hacer un breve resumen de la teoría que se les presentó en las láminas sobre VLAN de la unidad número 1. Entonces, veamos o repasemos qué es una VLAN. Una VLAN consiste en una red de computadores que se comportan como si estuviesen conectados al mismo switch, aunque puede estar en realidad conectados físicamente a diferentes segmentos de una red o a diferentes switches físicos, ¿verdad? VLAN significa Virtual LAN o LAN virtual o red de área local virtual. Y una VLAN no es más que una agrupación lógica de computadores, servicios y otros dispositivos de red que no se limitan a un solo segmento físico de red. Vamos a hacer una comparación de lo que es una LAN conmutada tradicional y cómo se vería esta LAN configurada bajo VLAN. Como ven acá, tenemos 3 segmentos de LAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, cada una representada con un color en sus respectivos computadores. Y si la llevamos a una configuración de VLAN quedaría de esta forma. ¿Ya? Vean que en una LAN tradicional las computadoras que pertenecen a una área, por ejemplo a la LAN 1, ¿verdad? Solamente pueden estar en este segmento de red. No pueden estar diseminadas en otros segmentos de red, debido a que este grupo de computadores están bajo una misma o un mismo direccionamiento IP, por lo que si colocamos un PC en este segmento, un PC verde, por decirlo así, cuando le vamos a asignar su dirección IP y le asignamos una dirección IP de este grupo, él no va a poder salir por la puerta, venga la redundancia, de salida del router, porque la dirección IP de este puerto de salida para este grupo de PC va a ser una dirección IP totalmente diferente a las direcciones IP de este grupo de equipos que están acá. Entonces, esa es una de las limitantes. Cuando nosotros configuramos o cambiamos esa configuración a VLAN, la VLAN nos permite, por sus características de configuración, ubicar equipos de diferentes áreas sobre un mismo switch o sobre diferentes switches, porque acá la configuración se hace entre varios tipos diferentes de VLAN que existen por puerto. Entonces nosotros lo que vamos es asociar puertos con VLAN y todas las VLAN o todos los puertos que pertenecen a una misma VLAN van a tener el mismo grupo de direcciones IP. Así que físicamente podríamos distribuir equipos de diferentes áreas por diferentes espacios físicos de un edificio, por decir así. Las VLAN las podemos configurar en forma tradicional, como lo vimos anteriormente, en un solo switch, o podemos tener varias agrupaciones de switch interconectados por un enlace troncal o trunk en inglés. Y este enlace trunk
nos va a permitir poder distribuir las diferentes VLANs en diferentes switches o en diferentes puertos de diferentes switches. Y así poder tener equipos de una misma VLAN regados por diferentes pisos de un edificio o por diferentes áreas de una edificación de una sola planta, ¿verdad? Entonces, estos enlaces trunk se configuran en puertos del switch como modo trunk, y por acá a través de un protocolo específico nos permite dirigir tráfico de diferentes VLANs entre diferentes switches. Si el enlace no es troncal o de tipo trunk, solamente viajarán por el enlace aquellos paquetes o aquellas tramas que pertenecen solamente a la VLAN nativa de cada switch. La VLAN nativa de cada switch, como vamos a ver más adelante, es la VLAN número 1. Entonces el VLAN trunking, o la configuración VLAN con enlaces troncales, conocida en inglés VLAN trunking, se basa en el protocolo de la IEEE 802.1q, también conocido como DOC1Q, y pertenece al grupo de trabajo de la IEEE 802. Entonces, por ese enlace, en forma transparente, podemos enviar diferentes tramas de diferentes VLAN, incluyendo las tramas de las VLAN nativas. Entonces, el formato de trama 802.q va a encapsular las diferentes tramas o los diferentes datos que viajan de las diferentes VLAN. Si no convertimos o configuramos nuestros puertos de enlace como trunk, no podemos utilizar este protocolo. Entonces acá tenemos un ejemplo gráfico donde tenemos en un switch diferentes VLAN, ¿verdad?, configuradas, y en otro switch, en otro extremo de la red, tenemos las VLAN también, diferentes VLAN configuradas en el switch, y a través de un enlace backbone, que en este caso está configurado como un trunk, podemos enviar las tramas de las diferentes VLAN entre los dos switches. Si este enlace backbone estuviese configurado como modo acceso o modo access, solamente enviarían las tramas de la VLAN 1 por defecto, que es la VLAN nativo, y es la VLAN que viene por defecto en todos los puertos de todos los switches capa 2 o switches capa 3. Entonces, tenemos dos configuraciones hasta ahora de VLAN. Una, que si tenemos un switch, un solo switch, podemos configurar varias VLAN, y si tenemos varios switches enlazados por enlaces o por un backbone, convertimos ese backbone en enlaces trunk y podemos entonces extender nuestras VLANs hacia más áreas de un edificio. Una de las características de las VLAN es que solamente se comunican en forma nativa o original entre ellas mismas. O sea, equipos que pertenecen a la VLAN 1 solamente se comunican con equipos que pertenecen a la VLAN 1. Equipos de la VLAN 2 con equipos de la VLAN 2. Equipos de la VLAN 3 con equipos de la VLAN 3. Sea en configuraciones de un solo switch o de varios switches enlazados por trunking, ¿verdad? Para poder intercomunicar VLANs diferentes, entonces tendríamos que usar un equipo capa 3, ya sea un switch capa 3 o un router, para poder hacer un enrutamiento entre VLAN a través de un protocolo específico. VLAN nativa. La VLAN nativa es una VLAN que envía sus datos sin etiquetar. La VLAN nativa en los equipos Cisco
es la VLAN número 1. Todos los equipos Cisco vienen autoconfigurados, cada puerto de los equipos Cisco, switches o puertos de router como VLAN 1, ¿verdad? Luego podemos configurar los puertos con las diferentes VLAN que nosotros vamos a ir creando en ese switch, ¿verdad? Pero inicialmente todos los puertos vienen con VLAN nativa y es la VLAN nativa 1. Por eso, cuando tenemos un enlace entre switches, como vimos acá, y si este enlace entre switches no es un trunking, por ahí van a viajar los datos sin etiquetar, solamente de la VLAN 1 por defecto. Al convertir los backbone como trunk, entonces van a empezar a viajar los datos etiquetados de cada VLAN, VLAN diferentes a la VLAN nativa, en este caso la VLAN nativa por defecto, la VLAN 1, ¿verdad? Entonces por eso es que tenemos que cambiar la VLAN nativa, si la vamos a utilizar para hacer gestión VLAN, a otro número. Normalmente se utiliza la VLAN 99 como VLAN de gestión, entonces cambiamos nuestra VLAN nativa por la 1 por la 99. Esto es por cuestiones de seguridad. Cada vez que vamos a hacer un trunking entre dos switches o más switches, en todos los switches deberemos tener la misma VLAN nativa, ¿verdad? Para poder hacer ese enlace trunk. Aquí tenemos algunas configuraciones de las VLAN nativas que vienen o que se manejan en los equipos Cisco, ¿verdad? La VLAN nativa no debe ser la de gestión. La VLAN nativa siempre es la 1, ¿verdad? Y hay que cambiarla a otra VLAN, se recomienda la 99, por cuestiones de seguridad. Todos los switches deben estar configurados con la misma VLAN nativa. Todos los usuarios, los servidores que están en su respectiva VLAN van a tratar también con la misma VLAN nativa. Y todos los switches encapsulan, todos los switches que estén conectados en enlaces trunk van a encapsular los paquetes que viajan de las diferentes VLAN, excepto la VLAN 1. Entonces, para que no nos, por cuestiones de seguridad, para que no se vaya a hackear los mensajes de gestión de VLAN como tal, no debemos usar la VLAN nativa 1 que viene por defecto, sino cambiar a una VLAN nativa 99 para trabajarla como gestión, ya que entonces esos datos van a ir encapsulados, o sea, van a ir encriptados y va a ser más difícil hackearlos. Como les he dicho antes, las VLANes entre sí solamente se comunican las que son de la misma numeración o la misma VLAN, como si VLAN 10 con VLAN 10, VLAN 20 con la 20, VLAN 1 con la 1, la 2 con la 2, así dependiendo el número que le asignemos a la VLAN. Para poder rutear entre VLAN necesitamos entonces conectar a uno de los switches que está dentro de nuestra LAN configurada en VLAN, a un solo switch conectamos un enlace trunk, y ese enlace trunk conectamos un router o un switch capa 3 para que haga el ruteo entre VLAN. Con un solo router o un solo switch capa 3 es suficiente, ¿verdad? Aunque podríamos tener varios routers distribuidos en varios switches, pero cada uno de esos routers va a rutear algún grupo de VLAN, ¿verdad? No hace falta tener redundancia, o sea, no hace falta tener dos routers donde el router 1 va a rutear entre todas las VLAN y el router 2
va a ser lo mismo, porque entonces va a ser un problema de comunicación a la hora del funcionamiento de la red. Lo que sí podríamos tener un router, por ejemplo, uno que rutee la VLAN de la VLAN 1 hasta la VLAN 30 y otro router que rutee de la VLAN 31 a la VLAN 99, perdón, a la VLAN 90, por decir algo. Eso sí se puede tener, ¿verdad? Hay dos tipos de enrutamiento o dos modelos o opciones de enrutamiento cuando trabajamos con VLAN. Uno se llama enrutamiento inter-VLAN sin enlace troncal y otro es un enrutamiento inter-VLAN modelo router on stick, ¿verdad? Esto ya lo vimos en la clase teórica, donde vamos a verlo mejor gráficamente. Este es el ruteo sin enlace troncal, donde vamos a tener un switch, vamos a seleccionar un switch que vamos a interconectar con un router para poder hacer el rutamiento, pero en este modelo, por cada VLAN, necesitamos un enlace y un puerto que vamos a utilizar. Tanto un puerto en el switch como un puerto en el router. Entonces aquí tenemos dos VLAN, vamos a dedicar dos puertos para rutear. Dos puertos en el switch, dos puertos en el router. Imagínense que tengamos 10 VLAN, vamos a tener que tener 10 puertos en el switch y 10 puertos en el router, y eso es costo. Eso implica costo. O sea, un router con tantos puertos es más costoso. Y vamos a tener un costo porque vamos a utilizar muchos puertos que podrían ser puertos de acceso para hacer enrutamiento en lo que se refiere a la parte del switch. Este es un modelo antiguo, por lo tanto, este modelo no lo vamos a implementar en nuestras soluciones, ¿no? En este caso, si queremos rutear de una VLAN 10 a una VLAN 20, las tramas de la VLAN 10 viajarán por esta conexión, este cableado, hasta este router. Este router entonces hará el cambio de etiquetas, cambiará las etiquetas de la VLAN 10 a etiquetas de VLAN 20 y las regresará al switch para que pueda llegar al equipo destino de la VLAN 20. Y la respuesta de la VLAN 20 de ese equipo al equipo de la VLAN 10 va a ser un recorrido contrario, pero igual con el cambio de etiqueta en el router. Sube la respuesta que viene de la VLAN 20, se le cambia la etiqueta de VLAN 20 a VLAN 10 y se envía al equipo que originó la comunicación. Entonces hay un segundo modelo que es el router on stick. En este caso vamos a trabajar con el mismo protocolo 802.1q. Vamos a tener un solo enlace entre el switch y el router. Este enlace tiene que ser troncal, ¿verdad? No va a ser un enlace tipo modo acceso como esto que tenemos acá. Y por cada VLAN que vamos a rutear o que tengamos o que vamos a permitir rutear en nuestra configuración de red, entonces vamos a crear varias subinterfaces dentro de una interfaz única en el router, una por cada VLAN. Esto se hace a nivel de software, se hace con el protocolo 802.1q. Entonces vean que acá vamos a tener un solo enlace, va a ser un enlace troncal, vamos a usar un solo puerto en el switch y un solo puerto en el router. Se recomienda que este enlace se haga a través de puertos de mayor ancho de banda que los puertos de acceso. Por ejemplo, si el switch tenemos puertos de acceso Fast Ethernet, este debería ser Gig Ethernet. En este caso lo dejaron Fast Ethernet, aquí está FA. Si tenemos switches a 1 giga, entonces,
y router con puertos a 10 GB, entonces este enlace debería ser a 10, ¿verdad? Para darle más rapidez o mayor tiempo de respuesta al ruteo entre equipos de diferentes VLAN. Entonces, ¿qué se hace acá? Cuando va una comunicación, un mensaje de la VLAN 10 a la VLAN 20, o sea, de un equipo de la VLAN 10 a un equipo de la VLAN 20, sube la trama que viene etiquetada con VLAN 10 y aquí internamente se le hace un cambio de etiqueta a VLAN 20 y se regresa por el mismo puerto, ¿verdad? Y se envía al equipo destino. Luego la respuesta viene con etiquetado de VLAN 20, se le cambia etiquetado de VLAN 10 y se devuelve por el mismo puerto, por el mismo cable. El truco está en que para cada una de estas VLAN nosotros vamos a tener una dirección IP asociada a una subinterfase virtual dentro del puerto que vamos a escoger en el router. Por ejemplo, aquí estamos escogiendo el puerto del router Fast Ethernet 01. Por cada VLAN vamos a tener un subpuerto o una subinterfase que sería la Fast Ethernet 01, o sea 0-1 punto y el identificador de la VLAN 10 y le damos una dirección IP. Luego, para la segunda VLAN, la misma subinterfase del puerto Fast Ethernet 01 y este va a ser la punto 20. Y le vamos a dar la dirección IP que tiene que ser diferente a esta. Nosotros acá vamos a trabajar no con direcciones IP diferentes, sino vamos a tener una sola dirección IP para toda la red y vamos a trabajar con sus redes para cada VLAN. Ok, entonces este es el modelo de enrutamiento VLAN que nosotros vamos a utilizar. Cuando nosotros trabajamos con configuraciones VLAN, digámosla, VLAN original, nosotros debemos configurar todos los switches con todas las VLANs que existen. Si tenemos, por ejemplo, la VLAN 1 va a estar en todos los switches, pero si nosotros creamos VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 y VLAN 50, esas VLANs las vamos a crear en cada uno de los switches. Así estemos trabajando con una configuración VLAN trunking o con una segunda configuración que se llama VLAN trunking con switch troncal. En todos los switches debemos crear las VLAN y en cada uno de esos switches debemos asignar las direcciones IP a cada VLAN. ¿Verdad? Lo que va a cambiar en cada uno de los switches es los puertos que vamos a configurar para cada una de las VLAN, ¿verdad? Porque no todas las áreas físicas de una organización, de un edificio donde tengamos nuestra red, van a tener la misma cantidad de equipos. O sea que no vamos a tener la misma cantidad de puertos de switches para diferentes áreas de la empresa, ¿verdad? Entonces en algunos switches podemos tener solamente configurados puertos para las VLANs 10 y 20, en otros switches podemos tener puertos para las VLANs 10 y 30, en otros switches podemos tener solamente todos los puertos para la VLAN 30 y así sucesivamente. Pero entonces debemos ir switch por switch creando todas las VLAN, independientemente de que un switch solamente vaya a trabajar con dos VLAN. Debemos prevenir que en cualquier momento podemos poner un equipo en un switch que solamente esté trabajando con VLAN 10 y 20, podemos poner un equipo que vaya a trabajar con la VLAN 40. Entonces ese puerto, ya sea un puerto de VLAN 10 o de VLAN 20, hay que cambiarlo para un puerto de VLAN 40. Entonces, hay una tecnología, hay un protocolo que es exclusivamente de Cisco, que es el protocolo BTP, VLAN Trunking Protocol.
o protocolo del enlace troncal para las VLAN. Y él me va a permitir que en un solo switch, que lo vamos a configurar como modo servidor, modo server, vamos a crear todas las VLANs y vamos a hacer todas las actualizaciones que podemos hacer sobre VLANs, como eliminarlas, renombrarlas, ¿verdad? Y este switch, que va a ser BTP modo server, se va a encargar de enviarle a los demás switches de la red que estén configurados como modo cliente o modo transparente todas esas actualizaciones. Además, cuando se crean las primeras VLANs en el switch servidor, automáticamente él va a mandar eso a los demás switches. Si los demás switches no están configurados como modo cliente o modo transparente, no se van a enterar de esas creaciones de esa VLAN. En ese caso, estos switches están en modo off. O sea, no están configurados con el protocolo BTP, ¿verdad? Solamente podemos configurar un switch como modo servidor, modo cliente o modo transparente. El modo cliente va a recibir todas las actualizaciones que se hacen en el switch servidor, las va a interpretar, las va a leer, va a aplicar los cambios a su configuración, ¿verdad? Y va a pasar esas actualizaciones que le llegaron del servidor al próximo switch que esté conectado a él. Si este switch también es cliente, va a hacer lo mismo y él seguirá pasando a los demás switches que él tenga conectados. Si él es el último switch, entonces no hace más nada, ¿verdad? Si lo que tiene conectado al lado es un switch transparente, bueno, ese switch transparente recibe la información, no hace nada, solamente la retransmite a otro switch que tenga conectado o a los demás switches que tengan conectados, ¿verdad? Acá vamos a ver unas configuraciones muy sencillas de interconexión de switches, pero podemos tener interconectados unos cuantos switches en una red. Podríamos estar hablando de decenas de switches y en muchos casos en redes extremadamente grandes, unas centenas de switches interconectados. Entonces, donde nosotros no vamos a trabajar con VLAN, esos switches no se configuran como ni transparentes ni como clientes, ¿verdad? Y si de ese switch en adelante no hay más switches que van a trabajar con VLAN, entonces ese switch es off, ¿verdad? Para que ahí llegue para que no siga viajando inundando la red las informaciones, las actualizaciones del servidor. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos varios switches configurados con los diferentes modos. Por ejemplo, tenemos el switch servidor. Del lado derecho tenemos un switch transparente. Debajo del switch transparente tenemos un switch cliente. Debajo del switch servidor tenemos un switch cliente. Y debajo del switch cliente tenemos un switch que no está configurado para BTP. O sea, es modo off. Entonces, cuando se crea acá la VLAN 50, o se actualiza lo que se vaya a hacer sobre la VLAN 50, el servidor, a través de los enlaces trunk, porque debemos tener todos los switches interconectados bajo trunking, entonces se envían las actualizaciones. Este switch, como es transparente, no hace nada. Lo que hace es que hace pasar la actualización hacia el próximo switch. En este caso es un cliente. Él aprende de lo que se hizo de la VLAN 50 y actualiza su configuración. Y como no tiene más conexiones, hasta ahí llega. Este switch que es cliente recibe la actualización de la 50, aprende, configura, actualiza su configuración interna y se le envía al próximo switch, ¿verdad? Este switch borra las actualizaciones BTP o hasta ahí llegan, porque él no está configurado como BTP. Así trabajaría una red VLAN bajo BTP. Entonces, para los administradores de red es menos trabajo, ¿verdad? Porque si yo no uso BTP y yo actualizo este switch,
creo aquí una VLAN nueva o elimino una VLAN, tengo que ir a cada uno de los switches y hacer lo mismo. Si aquí creé la 50, tengo que crearla acá, la tengo que crear acá, la tengo que crear acá, ¿verdad? Si aquí elimino la 50, la tengo que después ir manualmente eliminarla acá, acá y acá. Entonces, para evitar eso, los sistemas operativos, el iOS Cisco que vienen en los equipos Cisco, trae esa opción de trabajar con BTP. ¿Okay? Entonces, este primer video era para explicar lo que era el prelaboratorio, y en el próximo video entonces arrancamos con la práctica VLAN y el análisis de la práctica en sí.